Cristo, invocamos y alabamos tu nombre hoy, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad que es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Cristo, por tu salvación tan grande, Señor. Gracias, Cristo, porque si estamos aquí es por tu fidelidad, no por nuestras obras, no por nuestras capacidades, Señor, porque nuestra competencia proviene de ti, Señor. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy te damos la preeminencia, Señor, el primer lugar. Señor, en esta reunión tú eres, Señor, el protagonista, tú eres el principal, Señor. Tú eres el centro, Señor, de esta reunión. Y a ti te exaltamos, Señor. Dejamos a un lado, Señor, nuestras cargas y nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte y exaltarte con gozo y alegría en nuestros corazones, Señor. Sé exaltado en esta hora, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, mientras te cantamos, Señor. Que la revelación de Cristo por medio del Espíritu, Señor, nos revele la hermosura de quién eres, Señor. Abre nuestros ojos para poder verte, Señor. Abre nuestros labios, Señor, para poder declarar tus maravillas y la gloria de quién eres, Señor. Te amamos, Jesús. Si alguien quiere pasar a orar o a leer una parte de la Escritura, está aquí el micrófono abierto. Pueden pasar. Dice Salmos 27 del 4 al 8. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Padre, te pedimos en este día, Señor, te rogamos que nos cautives así como cautivaste a David con esta realidad de tu reino, Señor. Cautívanos, Señor. Cautívanos con la hermosura de tu santidad, que nosotros respondamos en reciprocidad a tu amor para con nosotros, que nosotros también te demostremos nuestro amor al amar tus afectos, Señor, al amar tu casa y al cantarte alabanza, Señor. Recibe nuestras alabanzas y te adoramos, Señor, con nuestra voz, con todo nuestro ser, con nuestro culto racional, Señor, con nuestro intelecto te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien más gusta pasar, está abierto el micrófono. Invocamos hoy tu nombre, Cristo, nombre sin igual, nombre sobre todo nombre, es Cristo, es Cristo. Sobre todo. Entra con acción de gracias
por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, Señor, tu misericordia es para siempre. Tu fidelidad, Señor, nos ha alcanzado, Señor. Gracias, Señor. Venimos hoy delante de ti con acciones de gracias, alabando tu nombre, Señor Jesús, para que tú seas glorificado, Señor, por encima de todo. Gracias, Señor, por tu salvación. Una vez más, entra con acción de gracias. Entra con acción de gracias. Por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantad y la voz alzad. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantad y la voz alzad, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, tú eres bueno, Señor. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levanta y la voz alza. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado,
Creador de todo es Él. Amén, Señor. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzada. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado. Creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levanta y la voz alza, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Una vez más, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno Tú eres es bueno, Dios. Señor. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, tú eres bueno, Señor. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, Señor. Tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Tu bondad, Señor, y tu misericordia nos han alcanzado, Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, para adorarte y servirte, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada. Vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Señor, tú eres el único que puede darnos vida. Sí, Señor Jesús. Aunque estemos muertos, Señor, el tener contacto contigo nos da vida, Señor. Danos vida hoy. Vivifícanos hoy, Señor, en esta reunión. Señor, tú levantaste a Cristo de entre los muertos y lo colocaste como la cabeza de la iglesia en resurrección. Somos un cuerpo vivo, Señor. Vivifícanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Solo tú puedes darnos vida, Jesús. Tú eres el único, Señor, que puede dar vida a los muertos, Señor. Y, Señor, si hay alguno entre nosotros que esté muerto espiritualmente o esté dormido, danos vida hoy, Señor. Danos vida hoy, Señor. Danos vida, Jesús. Vivifícanos según tu palabra, Señor. Vivifícanos, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Creemos en ti, nos acercamos hoy, Señor, confiadamente. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Tú eres la vida, Señor. Te bendecimos hoy, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El
Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Señor Jesús, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, porque eres nuestra luz, eres nuestra salvación, eres nuestra fortaleza, Señor. Solo tú nos proteges del peligro, Señor. Ayúdanos a estar en paz y a hacer lo correcto. Persigue nuestro corazón, Señor, y mantén nuestra mente llena de fe, de esperanza, porque día a día sigo creyendo en los planes que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 7, versículo 27. Marcos 7, versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Señor Jesús, pues tú tenías fe en que la mujer no se iba a ofender, Señor. Ella tenía fe en ti, Señor. Nosotros queremos tener fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: conocerte, conocerte. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: conocerte, conocerte. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: conocerte, conocerte. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es.
Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: conocerte, conocerte. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: conocerte. Una vez más, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré el conocerte, el conocerte. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré el conocerte, el conocerte. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo. Amén, tú vienes, Señor. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Es Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Amén, Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso, Señor. Mi amado hermoso es. No hay nadie como tú en los cielos ni en la tierra, Mi Señor, amado hermoso ni debajo de la es. tierra. Excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, es Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Tú eres el rey, Señor. Él es Cristo. Viene a juzgar, viene a reinar. Él es el rey, Él es el rey. Viene a juzgar, viene a reinar. Es Cristo, Él es Cristo.
Tú eres el Rey que vendrá a reinar la tierra, Señor Jesús. Tú eres el Rey y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el Rey, Señor, de toda la tierra. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te bendijo para siempre, Señor. Ciñe tu espada, oh valiente. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que traspasará el corazón de los enemigos del Rey. Oh Señor Jesús, tú eres el Rey, Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres, el único digno de tomar el libro y desatar sus sellos, Señor. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Una vez más, mi amado. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque descendiste, Señor, a la tierra. Gracias, Señor, porque has tenido contacto con nosotros, Señor, para darnos vida, Señor. Porque extendiste tu mano y nos diste vida, Señor. Nos has levantado de entre los muertos, Señor. Y ahora estamos vivos, Señor. Porque tú vives, nosotros también vivimos, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos muertos. Estamos vivos por causa de ti, Señor. La resurrección y la vida. Bendito eres, Jesús. El Verbo de Dios se encarnó, el creador del universo se humilló, el Rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció. Tú has vencido, Jesús. Tú obtuviste la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, Señor, sobre Satanás, sobre nuestra carne, sobre este mundo, Señor. Tú obtuviste la victoria, Señor Jesús. Tú has vencido, Señor Jesús. Hoy declaramos tu victoria, Señor. Proclamamos a los principados y a las potestades tu victoria, Señor. Declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, tu victoria, Señor Jesús. El Verbo de Dios se encarnó, el creador del universo se humilló, el Rey de los siglos se hizo siervo y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él
Él venció, el Cordero de Dios venció. Amén, Señor. El león de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Aunque era igual a Dios, no se aferró. De su trono de gloria descendió, se humilló hasta la muerte, Muerte de cruz. gracias Señor Jesús. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y mataron al autor de la vida, y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció. El león de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Una vez más, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Una vez más el Cordero de Dios. El Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has vencido, Señor. Señor, tú venciste a la muerte y muerte de cruz, Señor, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias por esto, Señor, porque tú fuiste el sacrificio perfecto delante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Pues hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Que hoy jugó México o qué? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Padre, pues bendecimos tu precioso y tu santo nombre en esta mañana. Te damos muchísimas gracias por la vida eterna que tú nos has dado, por la vida, Señor, que ha sido impartida a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún para vivificar nuestro cuerpo mortal. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, por esta vida, Señor, que has colocado dentro de nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que, pues en esta mañana, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor, con lo que tú nos vas a hablar en este día. Pedimos que tú seas quien edifique este lugar. Edifica, Señor, nuestras vidas. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Pedimos que seas tú construyendo, Señor, todo en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Así que bendícenos hoy con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, terminamos de hablar del rey Usías y hoy vamos a comenzar a hablar de otro rey que también está dentro de la descendencia de Jesucristo. Vamos allí a Mateo capítulo 1, versículo 9, ya pasamos al 9, y dice aquí, Usías engendró a Jotam. Bueno, así que hoy vamos a comenzar a hablar de este rey llamado Jotam. Y este rey, pues podemos leer su vida en Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 32 al versículo 38, y también en Segunda de Crónicas, capítulo 27, del 1 al 9. Y nos vamos a apoyar en esta parte de Segunda de Crónicas, en el capítulo 27, del 1 al 9. De hecho, quiero que leamos esta parte de la Escritura y que comencemos aquí a hablar algunas cosas. Dice Segunda de Crónicas 27. Dice, de 25 años era Jotam, ya leímos en Mateo, está ahí en la descendencia de Jesús. Dice, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de Amón, dice, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, dice, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Así que vamos a hablar de este rey. Es interesante lo que se describe de este rey por la siguiente razón. En este capítulo se habla mucho de la familia, aunque leímos ahorita algunos, pues ya estos 9 versículos. Déjenme decirles que la vida de este rey me llamó mucho la atención, que se habla mucho de su familia. Y vamos a aprender de este rey Jotam cómo podemos seguir el buen ejemplo de nuestros padres. Pero también, si nuestros padres se equivocaron en algo, podemos nosotros rectificar eso y podemos modificarlo nosotros. O sea, no podemos de pronto justificarnos y decir, pues es que mi padre fue de esta manera, yo por eso soy igualito, ¿no? Porque podemos, según vamos a aprender en la palabra de Dios, cómo nosotros podemos ser sabios
ser prudentes, ser inteligentes, y podemos aprovechar mucho de nuestros padres, el buen ejemplo que nos han dado, pero también si en algo no estuvieron correctos, nosotros podemos pues hacer eso a un lado y caminar rectamente delante de Dios. Así que hablemos un poquito de la familia de este rey Jotam. Bueno, en el versículo 1 se habla mucho de esta familia. Dice el versículo 1, dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Bueno, en este versículo se describe mucho de la familia de este rey. Sabemos que Jotam pues fue hijo de Usías, el rey anterior que murió de lepra, ya hablamos de esta situación, pero aquí se nos da el nombre de su madre y el nombre de su abuelo. Entonces, esto es interesante. De otros reyes no he puesto ese detalle, no he hablado de eso, ¿no? Porque de muchos reyes se dice, y Usías empezó a reinar en tal año y reinó tantos años y el nombre de su madre fue fulana de tal. De muchos reyes se describe, se menciona el nombre de su madre también. Y bueno, no lo he mencionado en otros reyes de los que ya hemos hablado anteriormente, pero de este rey sí me llamó mucho la atención el nombre de su madre y también que se cita a su abuelo. Su abuelo era Sadoc, su madre era Jerusa, sabemos que su padre era Usías, y esto nos deja ver mucho en el ambiente en el que creció este rey, porque era joven, llegó a reinar cuando tenía 25 años, era realmente una persona joven. Entonces, el que se cite aquí a su abuelo, a su madre, y sabemos quién fue su padre, nos deja ver el ambiente en el que este joven Jotam se desarrolló para llegar al reino. Y bueno, el nombre de su madre es Jerusa, y que se indique el nombre de su madre es muy interesante porque Jerusa significa casada. Eso significa Jerusa, casada o tomada en matrimonio. Esto es muy interesante porque, bueno, me llamó también la atención al estar leyendo este capítulo 27 de Crónicas y también segunda de Reyes 15, donde se habla de este rey Jotam. Me llama mucho la atención, amados hermanos, que de muchos reyes siempre se menciona las muchas mujeres o concubinas que pudieron llegar a tener. Pero en el caso de Usías, quien es el padre de Jotam, no se habla de otras mujeres. O sea, y tal vez por ahí podemos leer de algunos otros reyes que tampoco, como en el caso mismo de Jotam, que no se menciona el nombre de muchas mujeres que haya tenido. Pero específicamente de Usías, del rey anterior que ya hablamos, no se menciona que haya tenido muchas mujeres ni concubinas, solamente se menciona una. Eso es interesante, no sé si realmente tuvo otras mujeres, pero lo que la Biblia nos deja ver, amados hermanos, es que se menciona aquí el nombre de su mujer, se llama Jerusa, y el significado de esta mujer es casada o tomada en matrimonio. Ya desde aquí podemos comenzar a ver cuál fue el ambiente en la familia en la que este rey Jotam se pudo desarrollar. En un ambiente donde el padre tuvo solamente una esposa, tomó una mujer en matrimonio y fue su mujer, Jerusa. Eso es interesante, esto es muy, muy interesante porque vamos a notar que de este rey Jotam no se menciona nada negativo, nada. No hay nada, ninguna queja, ni ningún detalle negativo en la vida de este rey Jotam. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la familia tuvo mucho que ver. El ambiente en el que creció, en el ambiente en el que se desarrolló, ¿sí? Fue un ambiente muy propicio, fue un ambiente muy bueno para que de este rey Jotam no se dijera nada negativo. Él caminó con Dios, podemos leer el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, ¿sí? O sea, todas las cosas positivas, y aquí menciona, salvo
salvo que no entró en el santuario de Jehová, como lo hizo su padre, queriendo usurpar un lugar que no le correspondía, y eso propició en la vida de Usías que muriera leproso, apartado en una casa extraña. Ya hablamos de eso anteriormente. Pero este hombre pudo ver este detalle en su padre. Por eso les digo que en la vida de Jotam vamos a ver cómo él siguió el buen ejemplo de su padre, pero aquellas cosas negativas que llegó a hacer su padre, pues no las hizo. Fue inteligente, fue sabio. O sea, él no fue como muchos que pueden justificarse con la vida de sus padres. Bueno, mi padre fue así, pues yo también soy igual a él, en cosas negativas. Este hombre no fue así, Jotam. Entonces hizo lo recto delante de los ojos de Dios, conforme a todas las cosas positivas que hizo Usías su padre. Luego el versículo 6 dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y esto nos deja ver mucho de la vida recta delante de los ojos de Dios que llevó a cabo este rey Jotam. Pero sin duda alguna, el ambiente familiar que tuvo este rey fue benéfico para que este hombre hiciera lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, el nombre de su madre es Jerusa y significa casada o tomada en matrimonio. Entonces, esto nos deja ver, amados hermanos, que lo más probable es que Usías haya tenido solamente una mujer, a Jerusa. La tomó como esposa, se casó con ella, ¿de acuerdo? Y por eso se menciona el nombre de esta mujer. Y luego se menciona también el nombre de su abuelo, o sea, del abuelo de Jotam, o suegro de Usías, o el papá de Jerusa, y se llama Sadoc. Y el nombre de Sadoc significa justo y recto. Entonces, podemos ver el trasfondo, amados hermanos, de esta familia, ¿no? Y bueno, sabemos que el padre de Jotam fue Usías, que hizo lo recto también de los ojos de Dios. Solamente hubo un detalle ahí muy, muy feo en su vida, que acabó con su propia vida, ¿no? De Usías. Pero podemos ver, amados hermanos, que en general todo fue un ambiente adecuado para que este Jotam pudiera caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Y fue un hombre sabio, aunque joven, sabio. ¿Por qué razón? Por lo que les acabo de mencionar y voy a seguir mencionando. Porque él siguió el buen ejemplo de su padre Usías en las cosas positivas. No siguió el ejemplo de su padre en las cosas negativas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos ver aquí a esta familia, a Usías, ¿de acuerdo? Con una sola mujer, Jerusa, se casó con ella, la tomó en matrimonio, y el suegro de Usías y abuelo de Jotam, pues se llamaba Sadoc, justo y recto. Entonces, esto nos deja ver mucho de esta familia. Ahora, en este versículo, entonces podemos deducir, amados hermanos, algo positivo del rey Usías, el padre de Jotam. Tal parece que solo tuvo una esposa, no dos o tres, o con muchas concubinas, como otros reyes que sí tuvieron muchas mujeres. Podemos ver que este hombre no. Y fíjense, esto siempre va a traer salud a la familia, hermanos. Porque esto fue lo que Dios creó desde el principio. Dios creó al hombre, creó a la mujer, quien es su ayuda idónea. Y bajo este diseño divino de Dios, las cosas siempre van a marchar bien, hermanos. Siempre. Podemos ver que muchos reyes fue lo que los llevó a la ruina, el tener muchas mujeres. Por ejemplo, el caso de Salomón. Este hombre, ¿no? O sea, vivió algo grotesco, algo enfermizo, el tener 1000 mujeres. O sea, es algo grotesco, es algo anormal, es algo deforme, es algo completamente fuera de lugar. Dios creó al hombre, creó a la mujer para que se unieran en matrimonio, para que tuvieran hijos y pudieran tener una familia y pudieran de esta manera, pues dentro de este diseño que creó Dios, este diseño divino, pues pudiera desarrollarse algo correcto delante de Dios. Entonces Dios está a favor de esto, de que el hombre tome a una mujer y se case con ella y tenga una descendencia para Dios.
Entonces vemos que siempre va a funcionar esto perfectamente bien. Cuando el hombre se une a su mujer en matrimonio y solamente con una mujer y puede tener una descendencia. Aquí vemos un buen resultado. Podemos ver a un rey llamado Jotam que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y no vamos a encontrar ningún detalle negativo en la vida de este rey, Jotam. Nada negativo en la vida de este rey, Jotam. Bueno, Jotam sabemos, porque hemos estudiado ya la vida de su padre Usías, sabemos que Jotam inició a reinar anticipadamente, o sea, antes de su tiempo, es decir, antes de que su padre Usías muriera, porque acuérdense que Usías pecó cuando se sintió fuerte, cuando hubo altivez en su corazón. Él fue herido por Dios con lepra y tuvo que ser apartado de la casa de Dios, pero también de sus funciones como rey de Judá. Así que tuvo que ser apartado, y mientras fue apartado Usías y todavía no moría, de todas maneras su hijo Jotam comenzó a ocupar el lugar de rey sobre Judá. Así que antes que su padre muriera, él comenzó a reinar de manera anticipada. Y vamos a recordar esto rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 26, ahí un capítulo atrás, versículo 21. Vamos a leer todo el versículo, pero nos enfocamos en la última parte del versículo 26. Dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Dice, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces podemos ver que Jotam comenzó a reinar anticipadamente. Antes de que su padre reinara, él comenzó con esta función, a gobernar sobre el reino en Judá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su padre tuvo que vivir aislado, amados hermanos, en una casa extraña, separado completamente de la casa de Dios, y tampoco pudo ejercer ya esta labor que Dios le había encargado, el reinar sobre su pueblo en Jerusalén. Entonces, Usías fue excluido de esta función también como parte de la disciplina de Dios, y entonces su hijo Jotam tuvo que entrar en acción. Ya nos dice la Biblia que él comenzó a reinar a los 25 años, Jotam, pero desde que su padre, antes de que su padre muriera, él comenzó a ejercer ya esta labor. Entonces fue antes de los 25 que fue como un regente, digámoslo de esta manera, fue un regente. Su padre todavía estaba con vida, Usías todavía estaba vivo, ¿sí? Pero ya no podía ejercer el gobierno, así que su hijo fue el que comenzó a reinar, aunque su padre todavía estaba vivo. Y ya cuando su padre murió, entonces él ya a los 25 años comenzó ya de lleno a ser el gobernante de Jerusalén. Entonces, el rey Usías, en este versículo 16, segunda de Crónicas 26, versículo 16, versículo 21, perdón, el rey Usías se nos dice que fue disciplinado por Dios con lepra cuando se halló en su corazón enaltecimiento. Él vivió separado en una casa apartada, en una casa extraña, y se le prohibió que entrara en la casa de Dios. Ya no pudo seguir gobernando en su reino, así que Jotam tuvo que entrar en acción de manera anticipada, ya que su padre no podía realizar su función de rey. Entonces él tuvo que comenzar ya a reinar desde antes. Esto nos deja ver algo también importante, amados hermanos. Fíjense, la humanidad completamente está leprosa. Toda la humanidad, todas las naciones, todos los pueblos están leprosos, es la verdad, están en su pecado, en su inmundicia, y esta condición de la humanidad de lepra les impide entrar a la casa de Dios, a la iglesia. O sea, tú hablas con una persona, invítale a venir a una reunión de iglesia y no va a querer venir. Va a preferir el fútbol o va a preferir irse a echarse unas cervezas con sus compadres. Pero no va a querer estar aquí. ¿Por qué? Porque le es difícil el poder estar en la casa de Dios. Acuérdense que Usías, por su lepra, no pudo estar en la casa de Dios. Se le prohibió entrar. Estaba
estaba apartado en una casa extraña. Entonces la gente del mundo, amados hermanos, la humanidad, viven excluidos de la iglesia, no porque Dios les prohíba entrar, sino porque no quieren entrar. Muchos no quieren entrar. Esa es la verdad. Entonces viven excluidos de la iglesia hasta que se acercan a Cristo, hasta que doblan su rodilla delante de Jesús, le piden que los limpie de su inmundicia, y el Señor, como hemos visto en Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4, con ese leproso que dobló su rodilla delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿sí? Y Jesucristo lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Así sucederá, amados hermanos, cuando muchas personas de la humanidad reconozcan su inmundicia y vengan a los pies de Jesucristo y le pidan a Jesús, Jesús, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesucristo no se va a negar a limpiar a cualquiera que esté en inmundicia. Así como nosotros en algún momento estuvimos así, pero nosotros fuimos a los pies de Jesucristo, le dijimos, límpianos, puedes limpiarnos, y Él lo hizo. Entonces, la humanidad se encuentra bajo esta situación, ¿de acuerdo? Leprosos, y no pueden entrar a la casa de Dios hasta que vienen a los pies de Cristo y Cristo los limpia. Bueno, la humanidad, así como Usías, yo sigo con Urías. La conferencia anterior dije Urías, y es Usías, hermanos. Usías. Ustedes pueden decirme si me equivoco, hermanos. Si estoy hablando de Jeremías y digo Elías, díganme, hermano, estás hablando de Jeremías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recuerden que Usías, amados hermanos, vivió leproso y ya no pudo entrar a la casa de Dios. Bueno, la humanidad se encuentra bajo esta condición hasta que viene a los pies de Cristo y Cristo realmente, y Jesucristo limpia a la humanidad. Bueno, la humanidad tampoco puede señorear sobre la tierra. Usías, ¿sí? Tampoco pudo ya ejercer el reino. Ya no pudo, entró en acción su hijo Jotam. Entonces la humanidad tampoco puede señorear sobre la tierra, como fue el diseño también original o el plan original de Dios cuando creó al hombre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dios creó al hombre para que señoreara sobre toda la creación de Dios, para que sojuzgara toda la creación de Dios. Esto se vino abajo cuando el hombre pecó, ¿de acuerdo? Entonces, la humanidad tampoco puede ocupar, amados hermanos, este lugar de señorear sobre toda la creación de Dios. Así que la iglesia, amados hermanos, ha sido redimida por la preciosa sangre de Cristo para que inicie a reinar ya anticipadamente, así como Jotam. Por causa de su padre Usías, ¿de acuerdo?, que estaba leproso, que ya no podía entrar a la casa de Dios y tampoco podía ejercer su papel como rey, tuvo que entrar anticipadamente su hijo Jotam. De igual manera nosotros, la iglesia, hermanos. La humanidad por su inmundicia no puede participar de la reunión de iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen su interés. Miren, muchos cristianos ni siquiera tampoco tienen interés en una reunión de iglesia. ¿Por qué está tan vacío? ¿Por qué? ¿Qué justificante tendrá la gente que no viene? ¿Qué cosa será más importante? A veces nos excluimos solos. No hay necesidad de que alguien nos diga no vengas o no asistas. Nos excluimos solos. ¿Qué será más importante hoy en domingo, por ejemplo? Pero bueno, la gente del mundo, por su inmundicia, por su pecado, amados hermanos, por esta condición caída, no pueden entrar a la iglesia y formar parte de ella hasta que vienen a los pies de Cristo, reconocen su inmundicia, doblan su rodilla y le dicen, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces el Señor les da acceso a la vida de iglesia, ¿de acuerdo? Pero en general la humanidad, por su inmundicia, por su pecado, no pueden entrar
a la iglesia hasta que reconocen su pecado delante de Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero de igual manera, amados hermanos, la humanidad no puede ejercer su función original que Dios le dio al hombre cuando lo creó, de sojuzgar y reinar sobre la tierra. No puede. Pero la iglesia sí. La iglesia sí. Entonces, la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo puede iniciar a reinar anticipadamente. Podemos ya comenzar a ejercer esta función de reinar, amados hermanos. Así como Jotam, por causa de su padre, que estaba leproso en una casa apartada y no podía entrar a la casa de Dios y no podía ejercer la función de rey, entonces su hijo Jotam tuvo que entrar en acción y ocupar este lugar. Él comenzar a reinar de manera anticipada. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces Joram se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. Bueno, entonces vemos que esto es lo que estaba pasando con este hombre llamado Joram. Ahora, hablemos un poquito de los aciertos que aprendió Joram de su padre Usías, porque también él pudo ver con claridad las cosas, los errores de su padre, no que fuera alguien que estuviera juzgando a su padre, pero fue sabio Jotam, fue sabio, pudo ver algunos detalles de su padre que no estaban bien a la luz de Dios, y entonces él no cometió los mismos errores. Pero hablemos de las cosas positivas que vio en su padre y que también llevó a cabo. Entonces, en 2 de Crónicas, capítulo 27, en el versículo 2, leemos el ejemplo de Usías que le dejó a su hijo Jotam. Dice aquí el versículo 2, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Hasta ahí vamos a dejarle. Entonces, podemos ver que este Jotam, amados hermanos, siempre estuvo observando a su padre. Siempre lo observó. Nuestros hijos nos observan, hermanos. Nos observan. Todo el tiempo nos observan. No tienen mayor ejemplo que el de sus padres. Todo el tiempo nos van a observar y no nos debe de extrañar que al rato ellos sean igualitos a nosotros. Eso a veces a mí me da un poco de temor. Porque, o sea, aún tú siendo muy sincero, puedes reconocer muchas cosas con las que no estás satisfecho en tu vida. Entonces, Dios, de veras, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame. Porque yo no quiero dar este ejemplo a mis hijos. Porque los hijos observan absolutamente todo, todo. Desde que están pequeños, ellos comienzan a seguir patrones de conducta y comienzan a seguir, amados hermanos, el ejemplo bueno o malo de sus padres. Entonces, Jotam fue una persona, quiero que decir esto, hermanos, fue una persona sabia, de verdad. Jotam, aunque era joven, fue una persona sabia, una persona entendida, una persona prudente, que pudo observar a su padre y, como acabamos de leer en esta primera parte de este versículo 2, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, pero las cosas positivas, las cosas correctas. Entonces, en este versículo leemos cómo Jotam anduvo en el mismo camino de su padre. Siguió su ejemplo, lo imitó en lo recto, es decir, en lo justo que fue delante de los ojos de Dios. Dice este versículo 2, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. O sea, este fue el buen ejemplo que siguió Jotam. Ahora, podemos preguntarnos nosotros hoy, ¿qué fue lo recto que hizo Usías delante de Dios, que su hijo Jotam observó e imitó? Y bueno, ya hemos hablado de eso anteriormente, pero es importante que lo recalquemos otra vez porque la Biblia aquí nos está enseñando que Jotam hizo conforme a todas las cosas que hizo su padre Usías. Así que la respuesta a esta pregunta la encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5, que lo tenemos fresco porque acabamos de hablar de esto en las pláticas anteriores. Así que vamos a leer estos versículos. Dice aquí, 2 de Crónicas 26, versículos 4 y 5. Aquí se está hablando de Usías.
esto que vamos a leer a continuación fue el buen ejemplo que siguió Jotam de su padre Uzías. Así que leamos cómo vivió Uzías. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Fíjense cómo es una secuencia. Uzías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, como lo hizo su padre Amasías. Amasías sabemos que tuvo también cosas negativas, pero también Uzías hizo lo positivo. Pudo seguir el buen patrón, el buen ejemplo de su padre Amasías. Y ahora vemos que Jotam también siguió el buen ejemplo de su padre Uzías. Así que Uzías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, como lo hizo también su padre Amasías. Versículo 5, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, o sea, Dios prosperó a Uzías. Entonces, estos dos versículos nos dejan ver lo que hizo también Jotam. Jotam siguió el mismo ejemplo de su padre Uzías. Jotam copió, amados hermanos, siguió los mismos pasos que su padre Uzías. Lo imitó, lo copió, lo hizo de una manera muy sabia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jotam? Bueno, Jotam, amados hermanos, persistió en buscar a Dios, amados. Igual que su padre. Entonces esto lo pudo observar Jotam. Dijo, mi padre es una persona devota a Dios. Es una persona que busca de una y otra manera a Dios. Constantemente está persistiendo. Mi padre Uzías se mantuvo firme en buscar a Dios constantemente. Persistió en buscar a Dios. O sea, perduró en la presencia de Dios. Se determinó seguir a Dios. Así que se mantuvo firme en buscar a Dios, y de igual manera su hijo Jotam copió a su padre. Lo pudo imitar, amados hermanos. Qué bueno es tener ejemplos. Desafortunadamente a veces los padres podemos ser mal ejemplo para nuestros hijos. Pero Dios en su iglesia también puede proveer de buenos padres para los hijos. Porque somos una familia. Esto nos lo ha compartido Octavio en diferentes momentos. Somos la familia de Dios. Y en la familia de Dios, Dios provee lo que tú necesitas. ¿Necesitas un padre de verdad? El ejemplo de un padre verdadero. Bueno, tenemos a nuestro Padre Celestial. Tenemos a muchos hermanos. Si no tienes hermanos, o tus hermanos no te quieren, o no sé, Dios provee hermanos para ti. Provee una madre que es la iglesia también. O sea, Dios provee lo que necesitamos en su iglesia. Pero qué importantes son los buenos ejemplos, y mejor aún cuando este buen ejemplo es de los padres. Es mucho mejor. Aunque siempre los hijos van a querer también imitar a otras personas, van a querer seguir los pasos de otras personas. Y qué bien y qué mejor que si nuestros hijos también van a imitar algo de alguien, sean personas de la iglesia que tengan un peso en Dios. Que no sea cualquiera, sino que sean personas de una historia con Dios, de un presente activo con Dios, de personas que amen a Dios, que buscan a Dios, que persisten en buscar al Señor, y que estas personas sean un ejemplo también para nuestros hijos. Por supuesto que sí. Entonces, porque los hijos también siempre van a buscar buscar el ejemplo de otras personas también. Y si están rodeados de personas espirituales, pues esto va a proveer para que puedan seguir avanzando en los caminos de Dios, de manera sana, de manera correcta. Entonces, esto también hizo Jotam, persistió en buscar a Dios. Lo buscó así como su padre Uzías. Uzías se mantuvo firme y constante en buscar una cosa, la presencia de Dios. Y Jotam, su hijo, de manera idéntica. Persistió, se mantuvo firme en buscar la presencia de Dios de una u otra manera. Y bueno, Uzías
tuvo un detalle negativo en su vida, del que ya hemos hablado, ¿no? Cuando se halló enaltecimiento en su corazón, pero Jotam no. Jotam solamente copió de su padre lo recto que hizo delante de los ojos de Dios. Es decir, persistió en buscar a Dios todos los días de su vida en esta tierra. Qué increíble. Bueno, entonces Jotam, amados hermanos, Jotam se mantuvo firme, fue determinado en buscar a Dios, igual que su padre Usías. Así que esto es lo que hizo conforme a todas las cosas que hizo Usías su padre. Entonces el rey Usías persistió en buscar a Dios porque al lado suyo tenía a Zacarías. ¿Se acuerdan? Que hablamos también de esto, de un hombre entendido en las visiones de Dios. Entonces, mientras Zacarías estuvo al lado de Usías, entonces Usías persistió en buscar a Dios. Hablamos de eso también. Bueno, esto también fue un buen ejemplo para Jotam. Jotam también siguió el ejemplo de su padre. O sea, Jotam pudo ver, todo el tiempo observó a su padre. Y pudo ver, a ver, mi padre está siempre a su lado, ha estado un hombre que es entendido en las visiones de Dios. Un profeta llamado Zacarías. Y este hombre ha animado a mi padre, este hombre Zacarías, este profeta de Dios, ha impulsado a mi padre, ha cuidado a mi padre, ha aportado muchísimo para que mi padre persista en buscar a Dios. Yo también quiero estar al lado de gente que, al igual que mi padre tuvo a un Zacarías, yo también quiero tener a mi Zacarías al lado. Yo quiero también tener gente que me impulse, que me anime, que me cuide, que vea por mí, que me proyecte a seguir buscando del Señor. Así que esto que hizo Usías, de tener a su lado a un hombre entendido en las visiones de Dios, llamado Zacarías, su hijo Jotam también lo copió de su padre. ¿Quién tuvo Jotam? Bueno, Jotam comenzó a reinar cerca del tiempo en el que el profeta Isaías inició con su ministerio. Miren, vamos a Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, ¿sí? El padre de Jotam, ahí está. En el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, cuando muere Usías, el padre de Jotam, aquí como que ya comienza en función ya completamente el ministerio profético de este hombre llamado Isaías. Entonces puede ser que Isaías haya sido una gran influencia para Jotam, porque todo el tiempo que reinó Jotam estuvo Isaías. Y no solamente Isaías, sino también otros dos profetas que la Biblia menciona, a Oseas y a Miqueas. Vamos a leer Oseas capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente, Oseas 1:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Dice, en días de Usías, Jotam, de quien estamos hablando, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. Pero fíjense, Oseas también inició su ministerio desde los tiempos de Usías, y después ya murió Usías y siguió Oseas en los tiempos de Jotam, de quien estamos hablando hoy. ¿De acuerdo? Y bueno, no solamente de Isaías y de Oseas, sino también de Miqueas. Vamos al capítulo 1, versículo 1, Miqueas 1:1. Dice aquí, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam. ¿De acuerdo? Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Pero ahí está Jotam. Entonces Jotam, amados hermanos, en su reino, todo su reino, tuvo a estos tres profetas, amados hermanos, que constantemente fueron un instrumento de Dios para hablar a su pueblo, tanto a Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur.
estos 3 profetas. Entonces nosotros también, amados hermanos, podemos deducir que este Jotam siguió el ejemplo de su padre Usías en este sentido. Así como Usías tuvo a su lado siempre un hombre lleno de Dios, un hombre que impulsó al rey Usías a buscar a Dios, a Zacarías, este profeta entendido en visiones, de igual manera Jotam siguió los mismos pasos de su padre. Y él siguió fielmente las instrucciones de Dios por medio de Isaías, de Oseas y de Miqueas. Ahí estaban estos hombres. No que estuvieran al lado así, que vivieran en el palacio con Jotam, sino que Jotam podía escuchar los mensajes de estos hombres, podía haber temor en el corazón de Jotam, y este hombre caminaba de manera recta delante de los ojos de Dios. Entonces, aquí aprendemos nosotros esto, hermanos, que siempre será bueno estar pegados a la iglesia, porque en la iglesia encontramos sabiduría de Dios, en la iglesia encontramos el temor de Dios, en la iglesia encontramos a la iglesia entendida de los tiempos, en las visiones de Dios. Encontramos que la iglesia está haciendo lo recto delante de los ojos de Dios y podemos aprender mucho, amados hermanos, y podemos ser protegidos e impulsados, guardados para seguir adelante en los caminos de Dios. Bueno, Jotam siguió el buen ejemplo de su padre en este sentido. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habló también de esto, y el Señor Jesucristo. Primero quiero que hablemos de Jesús. Fíjense, en Juan capítulo 5, Juan 5, versículo 19, Jesucristo dijo algo interesante. De cierto les digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si podemos encontrar a otra persona que siguió el ejemplo de su Padre, es Jesucristo. Y aquí podemos ver este versículo. Jesucristo, lo que vio hacer al Padre, eso es lo que Él hizo aquí en la tierra. O sea, Jesucristo siguió fielmente el ejemplo de Dios, nuestro Padre. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el ejemplo de los padres es fundamental. Y vemos cómo Jesucristo siguió el fiel ejemplo de Dios el Padre. ¡Qué tremendo! Bueno, el apóstol Pablo también habló en este sentido. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de cómo Pablo dijo que lo imitáramos a él. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo esto, amados hermanos, a la iglesia de Corinto. Sigan mi ejemplo. Así como yo he seguido el ejemplo de Cristo, así ustedes tienen que seguirme a mí. Porque esta palabra imitar significa seguir, ¿sí? Entonces Pablo decía, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo, imítenme a mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Entonces Pablo, amados hermanos, podía decir esto, y no solamente lo dijo aquí, vamos a leer más versículos. Primera de Corintios 4, 16. Por tanto, les ruego que me imiten. Qué tremendo. Pablo se atrevía a decir estas palabras. Imítenme. ¿Cuántos de nosotros podíamos levantar la mano y decir, a ver hermanos, imítenme a mí? Bueno, creo que hay muchas cosas o algunas cosas en las que sí podríamos decir, imítenme en esto. Y cada uno de nosotros podríamos tener algunas cosas que Dios ha trabajado con nosotros, donde Dios nos ha transformado, donde es Dios y no nosotros, donde podemos decir claramente, imítenme en esto. Imítenme en esto. Porque ha habido un trabajo de Dios, porque ha habido una transformación de Dios, porque ha habido un trabajo, una labor que Dios ha realizado en nuestras vidas.
de tal manera que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, en algunas áreas de nuestra vida, en las que sí podemos decir como Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Claro que sí. Pablo, amados hermanos, cuando le escribe a Timoteo, por ejemplo, no sé si han leído esa parte, no lo tengo ahorita fresco, pero me llamó mucho la atención, creo que fue a Tito o a Timoteo, cuando Pablo escribe a las mujeres. No sé si han prestado atención en eso, pero Pablo escribió a las mujeres y dicen, mujeres, sean maestras del bien. Dice, para que las mujeres aprendan a amar a sus esposos y a sus hijos. Dice, sean maestras del bien. O sea, cualquier mujer podría ahorita decir, yo quisiera ser maestra en ingeniería, maestra en matemáticas, maestra en español, maestra en química, maestra en lo que quieras. Pero hay algo que dice la Biblia en lo que las mujeres pueden llegar a ser maestras. Dice, maestras del bien. ¡Qué tremendo! Esa es una buena profesión para todos, pero Pablo le escribe específicamente para las mujeres. A ver, déjenme ver si lo encuentro. ¿Cómo? ¿En Tito? ¿Tienes el capítulo, Oscar? ¿Tito qué? 2:3, gracias Oscar. A ver, vamos a ver. Dice Tito capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Gracias, Oscar. A ese versículo me refería. Fíjense, esta profesión a la que el Señor Jesucristo está invitando a cada una de nuestras amadas hermanas a ser maestras del bien. Olvídate de ser maestra de historia, de matemáticas, de lo que quieras, también de eso. Pero ser maestra del bien. ¿Habías visto eso en la Biblia? Bueno, en estas lecturas me sorprendió mucho que dijera eso, maestra del bien. Y dice aquí, a ver, eres maestra del bien, ¿qué vas a enseñar? Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es ser una buena maestra del bien. Enseñar a mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Dice, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Qué tremendo mensaje del apóstol Pablo a Tito! Para que lo enseñara en la iglesia. ¿Cómo se requiere en estos tiempos donde el feminismo está atacando duramente, amados hermanos, a las familias, a los hogares, que las mujeres cristianas, las verdaderas hijas de Dios, se puedan levantar como maestras del bien? ¿Cuál es su profesión? Soy maestra. ¿De qué? Del bien. ¡Qué increíble! Entonces, se requieren mujeres que sean maestras del bien para que otras mujeres las puedan imitar, así como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Se requiere. ¿Quién levanta su mano y dice, yo quiero ser una maestra del bien? ¿O quién dice como Pablo, yo quiero ser alguien que siga a Cristo, síganme a mí como yo sigo a Cristo? Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos ver que la Escritura nos enseña a todos a poder llegar a ser un buen ejemplo para los demás. Para nuestras familias primero, pero también para toda la iglesia. Bueno, entonces Pablo dice eso, también se lo dijo a la iglesia de Filipos. Vamos a Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Dice, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Entonces Pablo decía, hay otros a los que pueden imitar, no solamente a mí. Así que sean imitadores de mí y miren a los que se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. ¡Qué tremendo! O sea, Pablo decía, yo he sido un ejemplo de muchos
muchos ahora pueden seguir mi ejemplo y el de otros hermanos en Cristo. Bueno, ustedes, iglesia de Filipos, ¿sí?, sigan el ejemplo que tienen de nosotros y de muchos más. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo necesitamos buenos ejemplos? De verdad, en la iglesia necesitamos buenos ejemplos. En la familia necesitamos buenos ejemplos. Hay personas que dan solamente mal ejemplo, hermanos. Hay personas que se dicen cristianas y solamente están regando su mal ejemplo. Son groseros, son mal hablados, hablan en doble sentido, todavía fuman, de pronto se echan una cervecita en un día de calor. No son un buen ejemplo. Gente así, hermanos, no deberían de decir que son cristianos, porque ponen en mal el nombre precioso de Jesucristo. De verdad. Pero bueno, ¿cómo se requiere de buenos ejemplos? Filipenses 4:9 también Pablo dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. ¿Qué hombre, Pablo? De verdad. O sea, vuelvo a insistir, ¿quién de nosotros, hombres y mujeres, podríamos decir como Pablo: lo que aprendiste, lo que recibiste, oíste, viste de mí, haz esto? Bueno, si la Biblia lo dice, así tendríamos que vivir, hermanos, siendo ejemplos los unos de los otros, en todo lo positivo que Dios ha logrado en nuestra vida. Y también dice Primera de Tesalonicenses 1, quiero leer aquí del 6 al versículo 10, y con esto prácticamente estamos terminando. Dice Primera de Tesalonicenses 1, del versículo 6 al 10, dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjense lo que Pablo está diciendo: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Podemos ver cómo la iglesia completa de Tesalonicenses fue un ejemplo. Aquí ya no fue solamente una persona o dos, sino toda una iglesia. Fue una iglesia ejemplar, amados hermanos. Dice, porque ellos al mismo tiempo imitaron a Pablo y a los colaboradores de Pablo. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y de Cristo. Ustedes nos imitaron a nosotros. Ahora que ustedes nos han imitado a nosotros y que han seguido nuestros pasos, han seguido nuestro ejemplo, han sido imitadores de nosotros y de Cristo, bueno, este ejemplo ahora ha partido de ustedes y ha llegado hasta Macedonia y Acaya, ¿sí? Porque a partir de ustedes la palabra del Señor ha sido divulgada, o sea, se ha dicho, se ha hablado bien de ustedes, que ustedes se volvieron de los ídolos, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Entonces fíjense cómo fue una cadena de ejemplos. Esta iglesia de Tesalónica pudo imitar a Pablo, a los colaboradores de Pablo, a Cristo mismo, y al seguir este ejemplo, amados hermanos, podemos ver cómo este buen ejemplo también llegó a otros lugares, a otros lugares. Entonces podemos ver el buen ejemplo de unos con otros, esta secuencia de ejemplos, esta imitación, imitar los unos a los otros en todo esto. Bueno, aprendemos, amados hermanos,
según estamos viendo en la vida de Jotam, el hijo de Usías, que fue una persona que imitó fielmente en todo lo positivo a su padre. Jotam lo podemos calificar, amados hermanos, como una persona sabia, una persona prudente, una persona entendida, ¿de acuerdo? Porque él pudo seguir el buen ejemplo de su padre Usías en las cosas positivas que llevó a cabo. Así que, amados hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. Después vamos a ver cómo también aprendió de las cosas negativas y no las llevó a cabo, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos más adelante. Pero pues quedémonos con esto, cómo nosotros podemos también seguir el buen ejemplo que tenemos delante de nosotros. Jotam siguió el ejemplo de su padre y también se rodeó de personas, ¿sí? Siguió la influencia de Isaías, de Miqueas y de Oseas para que este rey Jotam pudiera hacer lo recto delante de los ojos de Dios, así como lo hizo su padre Usías. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu precioso y santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, pues oramos a ti, Señor, para que podamos, Señor, animarnos los unos a los otros, para persistir en buscarte, para que si algo ven los hermanos, veamos los unos de los otros, no veamos las quejas, no veamos otras cosas que no debemos de ver, que podamos ver, Señor, cómo, Señor, persisten en buscar a Dios, y que esto sea lo que busquemos todos, Señor, que busquemos tu presencia, que todos lleguemos a ser imitadores los unos de los otros en esto, Señor, en persistir en buscar tu rostro, en persistir buscar de tu presencia, en persistir, Señor, en mantenernos firmes delante de ti, buscándote, Señor, en la lectura de tu palabra, en la reunión de iglesia, orando, cantando, leyendo, Señor, animándonos los unos a los otros. Oh, Señor, rodeándonos de tu iglesia, Señor, porque siempre encontraremos un mensaje para nosotros que nos impulse a seguir adelante. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Prospéranos como lo vimos en la vida de Usías. Empújanos hacia adelante. Permítenos ser un buen ejemplo los unos de los otros. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, que podamos, Señor, persistir en buscarte y que esto sea un buen ejemplo para los demás. Señor, que podamos, Señor, hacer las cosas correctas, las cosas rectas delante de tus ojos. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los padres de la iglesia, por los padres y las madres, para que nos levante, Señor, como buenos ejemplos de nuestros hijos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, padres, ayúdanos a las madres a ser buenos ejemplos, a los abuelos y a las abuelas, a ser buenos ejemplos de sus nietos, de sus hijos. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos puedan observar de nosotros y sean sabios y puedan imitar nuestra buena conducta en el nombre de Jesucristo. Oh, Señor, ten misericordia. Bendice a las familias de la iglesia. Bendice a cada familia, Señor, de esta iglesia local, para seguir buenos ejemplos, Señor. Y que los padres y las madres nos podamos levantar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios que te temen, que te aman, que te buscan, que persisten en buscar tu presencia y tu rostro, para que nuestros hijos sigan nuestro buen ejemplo, que nuestros hijos puedan ver en nosotros sus padres, que te buscamos, que te amamos, que te servimos, que somos fieles a ti, Señor, que somos leales a ti, Señor, que te amamos, que nuestra vida la damos por ti, Señor. Oh, que nuestros hijos puedan ver un buen ejemplo en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos
Ayúdanos como padres. Ayúdanos, Señor, a ser un buen ejemplo para ellos, para que levantes a una generación, Señor, que te sirva y que te ame, que sean como Jotam, una generación como Jotam, que sigue los pasos de sus padres, y sus padres hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Quiero ser más como tú. Amén. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor. De gloria en gloria te veo, más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como... Amén, Señor Sí, Jesús. Señor, más como tú, Señor. Ver la vida así como Jesucristo lo dijo, Señor. como tú, Que Él no hacía nada por su propia cuenta. saturarme de tu espíritu. Todo lo que pide el Padre lo hago yo también, igualmente. Reflejar Señor. al mundo tu amor. Sí, Señor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor, amén. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gracias, Jesús. Amén.